a ver los siguientes ángulos por su posición. Los ángulos pueden ser, uno de ellos, consecutivos. Nos dice que los ángulos son consecutivos cuando tienen un lado común y el mismo vértice. Aquí tengo dos ángulos, ¿ves? Este ángulo es consecutivo con este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque tienen el mismo vértice. El vértice es el C y el lado común es CB. Entonces se llaman ángulos consecutivos. Este ángulo acá puede ser alfa y este puede ser beta. Entonces el ángulo alfa es consecutivo con beta. Siempre y cuando tiene que tener el mismo lado. El lado común es el CB. Vamos a ver otro ángulo acá. Que es el ángulo adyacente. Ahí tenemos el ángulo adyacente. Vamos a ver aquí el adyacente. Bien. El ángulo adyacente se parece con el otro, mire, con el consecutivo. La diferencia acá con este adyacente que forma un par lineal, o como ya hablamos de suplementarios, estos son suplementarios, ¿sí? Para que sea adyacente tiene que ser suplementario, que los dos ángulos van a estar en línea recta formando 180 grados. Entonces al adyacente es un par de ángulos, el adyacente par de ángulos que son consecutivos adyacentes, es un par de ángulos, vamos a poner acá, adyacente, está formado por un par de ángulos que son consecutivos y suplementarios ya vimos que era suplementario, ¿no? Al mismo tiempo. Dice que es consecutivo, ¿por qué? Porque tienen un lado común. Este lado que tengo acá, pues este puede ser el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Un par de ángulos que son consecutivos. ¿Por qué? Porque son consecutivos, porque tienen un lado común acá. El lado común es el lado BC. Y suplementario al mismo tiempo. ¿Por qué es suplementario? Porque al sumar los dos nos va a dar 180 grados. ¿Ves? También podemos decir que es un par lineal. También es un par lineal el ángulo adyacente, miren. Suplementario porque al sumar sus dos ángulos nos va a dar 180 grados ahí. Eso es suplementario, ¿no? Aquí con este da 180 y es consecutivo. ¿Por qué es consecutivo? Porque tenemos un lado en común, ¿verdad? Aunque el vértice no es el mismo. El consecutivo era así, ¿ves? Tenían el mismo vértice los dos. Entonces, ya de esta forma no, ¿ves? Entonces, pero sí tienen el mismo lado. Bien, entonces, eso es lo que se llama. Otro elemento que necesitamos ahí es otro elemento sería ángulo opuesto, fue el vértice. Opuesto fue el vértice. Vamos a ver, aquí tengo.
puesto por el vértice, tengo acá y tengo acá. Aquí tenemos ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál es el vértice acá? Este que tengo acá. Este se llama vértice, ¿no? Podemos decir que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces nosotros hablamos de iguales. Cuando hablamos de congruencia estamos hablando de algo sinónimo que es igual. Entonces estos ángulos van a ser iguales. Vamos a medir un ángulo acá. Con uno que midamos suficiente. Ya usted ya sabe medir ángulos acá. Y este ángulo me da, ya lo medí ahí, da 60 grados. Este grado da 60 grados. Con uno que yo sepa, me doy cuenta de los demás, con la que habíamos visto anteriormente. Si ese ángulo mide 60 grados, si este ángulo mide 60 grados, estamos hablando de opuesto por el vértice. ¿Cuál es el vértice? Es el vértice. ¿Cuál es el opuesto de este ángulo? Este que tengo acá. Entonces, que estos dos ángulos van a ser iguales. Le voy a poner algo así. Esto me está indicando que son iguales. Y me dice que son congruentes. O sea que este ángulo que tengo acá, usted lo puede nombrar por A, B, C, D, E, F, por cualquier letra que usted le escriba. Este ángulo que tengo acá es congruente con este, ¿ves? O sea que este mide 60. Son congruentes. Son congruentes o iguales, ¿no? Ahora, ¿cuánto mide este ángulo de acá? ¿Recuerda usted que estuvimos viendo los ángulos suplementarios? ¿Cuánto van a medir los ángulos suplementarios? No importa si está así en línea de esta forma, ¿no? O puede estar de esta forma acá, ¿ves? No importa. Siempre sigue siendo 180 grados. Este con este, al sumarlo me va a dar 180. No importa cómo esté, entonces está inclinado como sea, pero este va a ser siempre 180 grados. Entonces si este mide 60, para 180, ¿cuánto es este? 120. Me dice que este es un suplemento. El suplemento de 60 es 120, o sea que esto suma 120 más 60 igual a 180 grados. O sea que este ángulo, si yo le agrego acá esto, 60, acá es 120, que es igual a 180, que es el que tengo acá, el suplemento. Entonces, vamos a borrarle acá. Ya sabe usted que es el vértice. Y si este vale 120, ¿cuánto vale este de acá? También va a valer 120. ¿Cuánto es la suma de todo? Mire, la suma de todo es 360 grados. Mire, 120, 60 más 120 más 60 igual a 360 grados, que es lo que mide la circunferencia. Entonces aquí tiene, este ángulo son opuestos por el vértice. ¿Cuál es el opuesto de 120 que tengo acá? Es este de acá. ¿Y cómo son los ángulos opuestos? Son congruentes, que es sinónimo de igual, ¿verdad? Entonces esos son los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a hacer otro ángulo ahí. Vamos a hacer otro ángulo. Tenemos acá medimos ahí. Medimos ahí. Vamos para acá, un poquito más acá.
ahí más o menos. Entonces, ya medimos, vamos a medir ahora acá. Vamos a medir acá. 90. Aquí me da 110, 90, 100, 110 grados. Bien, y tengo 110. Si aquí tengo 110, este ángulo de acá, entonces ¿cuál es el opuesto de este de acá? Este que tengo acá, el opuesto, miren. Opuesto por el vértice es este de acá, entonces tengo 110. Ahora vamos a encontrar el suplemento. Si este mide 110, ¿cuánto va a medir este de acá? A medir 70 grados. Y si este mide 70, es igual a este de acá, es congruente con este de acá, 70 grados. Si sumamos, nos da 360 grados. Entonces, eso es el concepto de ángulo opuesto por el vértice, que el opuesto tiene que ser siempre congruente. Y cuando hablamos de congruente estamos hablando de que es igual. Es que yo no sé